Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tengáis ganas de que os hable hoy de libros, porque se viene el vídeo por excelencia del mes en el que más chapa os doy con los libros que he leído, y este es nada más ni nada menos que el wrap-up del mes de... estamos ya a junio, ¿no? Sí. En el mes de junio he leído un total de 4 libros, 2 que se pueden catalogar como clásicos, uno que forma parte de fantasía, pero más específicamente es el género Danmei, y otro que entra dentro del género de la romántica. Voy a empezar por el que creo que ha sido mi libro favorito de este mes, porque creo que es el que más cosas tengo que decir, y así me lo quito el primero. Si me seguís por mis otras redes sociales ya sabéis de qué libro os voy a hablar, y efectivamente, no se iba a coger el libro, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Y es que este libro no solo es precioso por fuera, sino que también lo es por dentro. Es un libro del que de verdad agradezco tanto que me hayan regalado, porque yo ya me lo había leído, pero esta relectura ha sido como descubrirlo de nuevo, porque es lo que digo siempre: un clásico no es leer un libro cualquiera, es leer un libro queriendo analizarlo, queriendo sumergirte en el mensaje oculto que hay en esa historia, en las enseñanzas que te va transmitiendo el autor a través de la historia, de la forma que tiene de escribir, de todo. Y es verdad que yo la primera vez que lo leí, también es cierto que lo leí muy jovencita, que a lo mejor tenía 15, 16 años, no fui capaz de quedarme con todo lo que nos quiere transmitir Gabriel García Márquez en este libro. Un poco para poneros en contexto, El amor en los tiempos del cólera trata sobre, pues al final, un triángulo amoroso entre tres personajes que son Fermina Daza, Florentino Ariza y el doctor Juvenal Urbino. A lo mejor puede ser que a algún personaje le cambie un poco el nombre, porque soy bastante mala para recordar nombres de personajes. Y la historia trata de este triángulo, ¿no?, amoroso a lo largo de las décadas. Vamos echando para adelante y para atrás en el tiempo, y vamos viendo cómo va evolucionando y evolucionando estas relaciones entre estos tres personajes. Creo que es una historia muy bonita, porque una de las enseñanzas que más me ha gustado a mí personalmente es el poder ver cómo va cambiando el amor desde un amor más joven, más pasional, más romántico, e incluso diría no inmaduro, pero sí como más ingenuo, podríamos decir, a cómo va evolucionando el amor conforme nos hacemos mayores. Y eso es precisamente a lo que vamos a ir acompañando a los personajes a lo largo de esta historia. Además, también es un libro que va a ahondar mucho en lo que es la vejez. O sea, aparte del amor, trata mucho el tema de la vejez, de la muerte, como estos temas un poco existencialistas, y a lo mejor no de manera explícita, pero sí vamos a ver cómo a lo largo de los diálogos de los personajes de repente te encuentras con una frase de un personaje que es súper profunda, reflexionando acerca del sentido de la vida, del sentido de cómo todas las personas al final tenemos un mismo final, y como la muerte, por ejemplo, es aquello de lo que ninguno podemos escapar. Y en relación con esto, creo que una de las cosas que también he disfrutado mucho de este libro es lo bonito que está escrito. Es un libro que diría que es para leerlo con calma. No es un libro para bebérselo y leérselo en cuestión de 24 horas, porque tiene una serie de frases que dicen los personajes, una serie de reflexiones que a lo mejor, si las lees demasiado rápido, como que no llegas a integrarlas y no llegas a darte cuenta de lo bonito que es lo que está diciendo ese personaje en ese momento. Algunas veces son como frases súper sencillas o aparentemente sencillas, pero que en su interior guardan un mensaje súper profundo y como súper existencialista, y a mí esto es algo que me gusta mucho. Además, considero que, a diferencia de otros libros de Gabriel García Márquez, no es un libro especialmente difícil de comprender. Esto lo digo en base a que yo he leído Cien años de soledad y no sé si... y El otoño del patriarca, y fueron libros que a mí se me hicieron densos, una pluma muy pensada. Por ejemplo, El otoño del patriarca experimentaba mucho con las puntuaciones
y cosas así que yo, por ejemplo, no soy capaz de disfrutar porque entiendo que forma parte de la experimentación artística, pero yo no me puedo meter en una historia cuando tiene como este tipo de experimentación artística. Pues 100 años de soledad es un libro un poco difícil, o yo al menos cuando lo leí, que también era bastante jovencita, como en El amor entre los tiempos del cólera, se me hizo bastante complicado seguir como toda el árbol genealógico y toda la línea de personajes, porque al final hay muchísimos personajes con nombres muy parecidos, pero creo que este libro en particular es bastante fácil de seguir dentro de que es un libro con un lenguaje, pues como os digo, es un lenguaje bastante culto, a lo mejor con palabras que no estamos tan acostumbrados a utilizar hoy en día, pero aún así no es una lectura extremadamente pesada. Y como reflexión final, con lo que me quedo sobre todo de este libro es con la figura de Florentino Ariza, el cual me ha parecido en esta relectura me ha parecido un personaje muy interesante. Sí que es verdad que creo que tenía algunas anotaciones que en algún momento, si lo piensas fríamente, no quiero hacer mucho spoiler, pero algunas cosas y algunos conceptos del amor, tal vez entendiéndolo como entendemos a día de hoy el amor, son como un poco trúsculos algunos conceptos de perseguir el amor hasta el final, etcétera. Pero dejando como eso de lado, como esa parte más racional mía, sí que es cierto que al final el personaje de Florentino Ariza se nos presenta como un personaje súper perseverante, que cómo va la evolución de ese personaje, creo que es el personaje con mayor evolución en la historia, y cómo va consiguiendo cosas a lo largo de la historia, a pesar de conseguir cosas, como que sigue teniendo un objetivo vital, ¿no? A lo largo de como todo el arco narrativo que se nos presenta, y eso es con lo que yo me quedaría sobre todo. El siguiente libro del que os voy a hablar ya no es clásico, voy a alternar un poco entre clásico contemporáneo, porque si no a lo mejor se hace un poco repetitivo. Y el siguiente libro del que os quiero hablar es Novia de Ali Hasselwood. Tengo bastantes cosas que decir de este libro. Lo principal antes de empezar como esta mini reseña es decir que creo que no iba mentalizada con respecto al libro al que me iba a leer. Yo pensaba que me iba a leer un libro con romance y fantasía y realmente es un libro de romance el cual tiene ciertos elementos fantásticos como contexto, pero no tiene un world building, etcétera, que ahora explicaré más en detalle. Y para mí, yo creo que este ha sido como el elemento que más ha definido mi relación con el libro, porque al final cuando tú vas a leerte un libro y te esperas encontrarte una cosa y después te encuentras otra completamente diferente, creo que eso hace como que no lo disfrutes del todo. Porque si yo hubiese sabido desde el principio que esto iba a ser un libro más de Ali Hasselwood con un poco de fantasía de contexto, seguramente lo hubiese disfrutado mucho más. Pero a raíz de muchas reseñas que yo he visto de BookTok, etcétera, pues me había creado como una impresión completamente diferente y eso es lo que me da como un poco de rabia. Os contextualizo un poco la obra para aquellos que no la conozcáis, aunque es muy muy famosa. Principalmente esta historia comienza, o no sé si comienza, el hilo conductor de la obra es que tenemos una vampiresa que es hija del, no me acuerdo si era un clan o cómo se llama, como del grupo supremo de los vampiros, y esta la quieren casar con, o sea, la casan con el líder del clan de los hombres lobo para forjar como una especie de pacto en ese momento por unas circunstancias políticas, o sea, por un entramado político y tal que se vaya a desarrollar a lo largo de la historia. Pero vamos, que el hilo principal de la historia es vampiresa con hombre lobo. Mi problema principal ha sido que no me ha parecido realmente muy original, es decir, yo cuando estaba leyendo el libro es que ya sacaba comparaciones todo el rato a otros libros que yo estaba leyendo. Entiendo que al final la autora es una autora de romántica, que no es de fantasía, pero sí que es cierto que es como que he pensado todo el rato, esto me recuerda a esto de Sarah J. Maas, esto me recuerda a esto otro de Crepúsculo. De hecho, para mí la historia es un fanfiction de Crepúsculo y hasta ahí puedo leer, porque tampoco voy a hacer spoiler, pero para mí este libro es un fanfiction de Crepúsculo.
Entonces, como que yo me he quedado ahí un poco a mitad con el libro. Aparte, tengo así como una especie de dilema con el tema de leer un libro o sea, tener un libro que sea romántica y utilizar elementos fantásticos, porque una cosa es hacerlo tipo acotar, que obviamente es una saga donde hay bastante romance, pero se desarrolla el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en este tipo de libros, para mí la construcción del mundo se queda muy, muy escasa. Es decir, yo hay veces que si no fuese por como elementos que se van metiendo a lo largo de la historia, es como que podrías olvidarte de que realmente estamos en un mundo fantástico. Claro, yo entiendo que esto es difícil y más cuando tu objetivo principal de la historia es crear romance y no es crear fantasía, y por eso creo que me ha influido mucho el pensar que iba a encontrar otra cosa, porque seguramente si yo me hubiese esperado una historia tipo María Martínez, una trilogía que tiene que es Destino, Presagio, tal, que es simplemente romance con contexto de fantasía, si yo ya hubiese ido mentalizada de eso, seguramente no estaría siendo tan quisquillosa con la reseña. Pero como yo he visto reseñas y otras cosas de gente pensando que esto iba a ser como mucho más fantasioso, es cuando ya me he caído. El siguiente libro del que os quiero hablar es Emma de Jane Austen. De hecho, de este sí que he hecho como también mini reseña y todo por Instagram. Y la verdad es que este libro lo disfruté muchísimo. Si no hubiese sido porque me leí después El amor en los tiempos del cólera, creo que este hubiese sido mi libro favorito del mes. Pero bueno, creo que ya lo he dicho muchas veces y siento como que me estoy repitiendo, pero cada día estoy más enamorada de las historias de Jane Austen, porque conforme la leo más, me da la sensación de que entiendo más sus historias, el contexto que tienen todas ellas, y al final como que las entiendo todas como una especie de conjunto, es decir, cada una es una obra individual, pero creo que los objetivos son más o menos los mismos. Este libro tiene como protagonista a Emma Woodhouse, joven inglesa, que está en contra de la idea de contraer matrimonio, lo que nos puede resultar un poco familiar con Orgullo y Prejuicio, pero la diferencia a lo mejor en este libro es que Emma Woodhouse se encarga de ser la casamentera de todo el grupo de sus amigas y el grupo de sociedad con el que ella se va relacionando. Entonces esto va a provocar que muchas veces acierte y otras muchas pues se equivoque. En general es un libro bastante gracioso, sobre todo por los momentos en los que se equivoca, porque son unas situaciones como muy incómodas. Y al final creo que también esto es lo que pretende Jane Austen con este libro y con muchos de sus libros, es hacer una especie de sátira de las mujeres de su época, poniendo como el típico ejemplo de mujer que solo está pendiente del matrimonio, de tener cosas bonitas, vestidos bonitos, atender a los bailes de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que si ya has leído algo de Jane Austen pues te sonará familiar. Y para mí una de las cosas que más me está empezando a enamorar de Jane Austen es que creo, y a través de la obra de Jane Austen lo que veo es que, y creo que esto ya lo he dicho en algún vídeo, Jane Austen tenía una gran controversia interior, en el sentido en el que ella siempre realiza como esta sátira de solo pensáis en el matrimonio, solo pensáis en cosas banales, superficiales, en casarse, en encontrar un hombre con una buena renta. Pero al mismo tiempo, por sus propios libros, sus propias obras, vemos que Jane Austen en verdad es una romántica, cree en la idea de amor, cree en la idea de casarse. Entonces yo siempre lo pienso y conforme más la voy leyendo, más lo pienso, y es que ella vive como una especie de gran controversia con respecto a sus valores, sus ideales de a lo mejor una mujer con respecto a la época en la que ella vivía, claro. Tendría que ser algo más, podría alcanzar algo más, puede ser una mujer también inteligente, puede leer, cosas así, pero al mismo tiempo tiene como esa controversia interior de las mujeres realmente somos seres que hemos nacido para amar, para ser románticas, para casarnos, y eso se ve como esa especie de dualidad de la autora, yo creo que se ve mucho en todas sus obras. Y por último, pero no por ello menos importante, de hecho este libro me ha gustado muchísimo, tenemos La bendición oficial del cielo. Este es el libro que os hablaba de Dan May. Es el primer libro de una saga de 8 libros. Momento de las dos sagas de Dan May que empezaba a leerme, El gran maestro de la cultivación demoníaca y La bendición oficial del cielo, este me está gustando bastante más. Y es porque creo que me gusta más lo que es la construcción fantástica del mundo. Y con respecto a esto, he de decir que
son libros que son bastante difíciles de entender. Yo de hecho, para poder hacer este vídeo, antes me he tenido que repasar algunas cosas que tenía apuntadas y eso, porque tiene una especie de construcción de mundo, jerarquía de poderes y de rangos, etcétera, un poco complicado. Voy a intentar explicaros un poco de lo que va el libro sin haceros spoilers y también ayudándome un poco de las anotaciones que tengo. A ver cómo lo hago. Tenemos básicamente a nuestro protagonista, que es Xian Liang. La verdad es que no sé si lo voy a decir bien, pero yo lo digo así. Xian Liang, el cual era un príncipe heredero, archiconocido, archifamoso, venerado, etcétera, el cual muere. Esto pasa al principio de la historia, te lo cuentan como en pasado, como si fuera una leyenda. El cual muere y supuestamente tenía como tantos dones, era tan bueno en tantas artes, la guerra, etcétera, que lo ascienden directamente a la corte celestial. Y es aquí donde yo creo que voy a tener que ver algún como vídeo explicativo de alguna chica que he visto por TikTok, etcétera, porque me pierdo bastante. El mundo este está dividido en una especie de corte celestial que, si fuera una pirámide, sería el punto más alto. Después, en el libro yo entendí que había como un rango medio que se había creado recientemente hace poco, y después estaba el mundo como terrenal, y es el grado más bajo. El Shenlan lo descienden de la corte celestial al mundo terrenal, y esto creo que ocurre como unas 3 veces. Entonces, en este momento, si el Lian, lo que es en esta historia, si el Lian se encuentra en el mundo terrenal, entonces la forma para poder volver a ascender al cielo es a través de lo que en el libro se denominan méritos. Los méritos básicamente son buenas acciones o encargos que se hacen como encargados por las personas que forman parte de la corte celestial. Bueno, esto es un poco como la estructura del mundo, porque es que es muy complicado de entender y seguramente algo lo haya dicho mal. Pero básicamente, a lo largo de esta historia, o sea, en lo que es este tomo, Xian Liang va a estar en lo que es el mundo terrenal, haciendo como esos encargos que os he dicho para conseguir méritos de cara a ascender a la corte celestial, y también como a sus superiores de la corte celestial. Y lo que yo ya no sé es porque en este libro en específico se centra en como si fuera en una especie de caso, que es una especie de muertes, que hay en un templo, etcétera. No quiero decir mucho porque ya sería spoiler. Y lo que no sé yo es si cada uno de los tomos de la saga va a ser como una especie de caso individual, como si fuera una especie de microserie y cada tomo es un caso y después tiene un hilo conductor de fondo, porque es como que hay un caso que se abre en este libro y se cierra, pero al mismo tiempo hay como una línea conductual de fondo que está siempre abierta. Y esa línea conductual de fondo es que conoce a un joven misterioso, que también lo podéis suponer por la portada del libro, donde ahí es donde tenemos la parte más romántica de la historia. La verdad es que para mí es un libro, solo he leído el primero, pero es un libro que lo tiene todo, porque tiene una construcción fantástica bastante potente. De hecho, como os digo, te tienes que hacer esquemas para poder entender todo. Tiene muchísimos personajes, tiene por detrás un anexo de términos, de personajes, de un montón de cosas. Pero aparte tiene el elemento romance a través de un slow burn, o por lo menos de momento parece slow burn, pero como pícaro, no sé cómo explicarlo. Y no sé, es como que tiene una serie de elementos que a mí me gustan mucho, porque por ejemplo el romance es como de una forma muy sutil, o de momento está siendo de una forma muy sutil, y no sé, es como que a veces estoy en una época de mi vida donde casi prefiero un romance sutil y donde se deje espacio a la insinuación más que un romance mucho más explícito. Así que bueno, que simplemente este libro me está maravillando. Estoy deseando que salgan los siguientes tomos para poder leerlos, continuar con la serie, porque, o sea, de verdad está acabando con mi vida. Esto es todo, estos son los libros que he leído este mes. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Eso sí, dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.